interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro lo cuestiona. El día de hoy, en la actualidad, el texto bíblico lo sacan constantemente de contexto. ¿Qué significa esto? Hasta rimó. Significa lo siguiente: sacar el texto tal cual, el texto, lo sacan y lo aíslan del texto completo de la escritura que se está estudiando. Y de allí Un montón de enseñanzas. incluso hasta herejías han salido de sacar los textos de contexto. Incluso los libros de las escrituras los han sacado completitos de contexto. Hermanos, hay que tener muchísimo cuidado, porque la Biblia, nosotros lo que hacemos cuando la leemos, nuestra cosmovisión, ¿qué significa esto? Nuestra forma de pensar, la metemos y la ponemos en la Biblia. ¿Qué significa esto? Has leído un texto que es muy popular, todos los cristianos no lo sabemos, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Ves? Te lo sabes de memoria. Y vas a buscar trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas a hacer, todo lo puedo en Cristo. Y le vas a hablar al marido, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo traes ahí como si fuera ¿cómo se llama? ¿Una qué? Un eslogan, un amuleto, ¿no? Como la sangre de Cristo tiene poder, y andan aventando sangre por todos lados, y yo y mis hijos yo los cubro con la sangre de Cristo, y yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, y es un chorreareo de sangre por todos lados. Y la sangre de Cristo no significa nada de eso, y no sirve para eso. La sangre de Cristo tuvo la finalidad de ser esparcida en el propiciatorio, para el perdón de nuestros pecados. Esa es la finalidad que tuvo la sangre de Cristo. No la manchemos con eso, utilizándola como amuleto. La sangre de mi Señor no es ningún amuleto, es el precio que yo costé, y por eso, por gracia, estoy en él. Número 1. Y número 2, hermanos, el sacar un texto fuera de contexto es muy peligroso, porque, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa lo que tú estás pensando. Todo lo que yo te dije no significa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que nuestra mirada tiene que estar fija en Cristo para poder tener nosotros contentamiento. Eso es de lo que habla Pablo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo en Cristo tener contentamiento, sea cual sea mi circunstancia, mi situación. Y el contentamiento se aprende, y eso es el contentamiento solo los cristianos lo podemos tener, y punto. De eso habla todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el texto que vamos a ver el día de hoy es un texto que se ha sacado de contexto de la misma manera, en como muchísimos textos. Este es Felipe con el eunuco etíope. Y hoy vamos a hablar de esta historia. Es Felipe, de repente va caminando, le dice el Espíritu Santo, un ángel del Señor le dice que vaya por el camino a Gaza, de Jerusalén a Gaza, y se va a encontrar con un eunuco, de Etiopía, un etíope. Y este es interesante, ¿por qué? Porque le dice, él iba leyendo la escritura, para ser precisos, lo menciona el escritor. Y este texto, mis hermanos, lo enfocan muchísimo, lo sacan, como lo sacan de su contexto, lo sacan y dicen, ya ven, tenemos que evangelizar a todos. Te voy a decir de qué habla este texto. El texto habla de muchas cosas, menos del evangelismo. Y qué interesante, ¿por qué? Porque Felipe eso era lo que venía haciendo. ¿Qué era lo que venía haciendo? Predicando el evangelio. ¿Por qué lo aíslas? Él venía evangelizando, hermanos. O sea, ¿saben qué hacía Felipe? ¿Saben qué hacía? Él testificaba de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es el plano central de todo el libro de Hechos. Hechos 1:8. Esta es la directriz que tiene el libro de Hechos. Y recibiréis poder, dice Jesús, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta ¿qué?
lo último de la tierra o los confines de la tierra. Y esto es interesante porque nos encontramos en Samaria. Ese es el plano del libro de Hechos. Todo el libro de Hechos habla de estos avivamientos, hermanos, o de estos Pentecostés, para ser precisos y exactos. De estos 4 Pentecostés, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y se derrama el Espíritu Santo. Es algo muy particular lo que está sucediendo con el eunuco, porque aquí el Espíritu Santo no vino sobre de él. ¡Ah! ¡Qué interesante! Solamente recibió el bautismo de Jesús. ¿Por qué? ¡Qué interesante eso! Pero si tú lees el relato bíblico, no dice que después vinieron los apóstoles y pusieron las manos sobre el eunuco. No, solo dice que él se bautizó. Nada más. Y Felipe fue arrebatado. Se desapareció más bien. Y no saben qué pasó por el Espíritu Santo. Y luego apareció en Azoto. Lo veremos la próxima semana. Pero esto es interesante, hermanos, porque este texto se ha tergiversado muchísimo, hasta por las personas que creen en los ovnis. Dicen, ay, ya ven, Felipe fue arrebatado. Es que era un ovni, que llegó un platillo volado y lo abdujo. Y se lo llevó para otro lado, pero es el Espíritu Santo. No, ¿cómo? No dice nada de eso. O sea, por Dios. Por cierto, hermanos, los ovnis no existen. Yo los he visto, no existen. Pero yo los vi, hermano, mire el platillo, me volaba la cabeza. No existen. Luego vamos a hablar de eso, que es muy interesante. Es que yo lo vi. Luego hablaremos de eso. Lo vuelvo a recalcar. Esto es importante, hermanos, por lo siguiente. Hoy veremos este texto de Felipe y el etíope y habla de algo muy importante. Y esta es mi introducción antes de mostrarte el esquema de mi sermón y leer el texto bíblico. ¿Tú has ido alguna vez a una demostración? Me voy a poner ya muy... Ay, ya dijeron que sí, las señoras, obviamente, ¿no? Esto es algo ajeno a mí, pero dije, pues yo creo que tiene que ver, y ustedes me van a desmentir. ¿Has ido alguna vez, señora, a una demostración de Tupperware? Ay, sí. ¿De qué se tratan las demostraciones de Tupperware? Explíquenos ustedes, díganme, yo nunca he estado en una. ¿Mostrar qué? El producto. Luego va a salir un hermano por ahí. Sí, mira, hermano, se hacen así. Que no. Ver. ¿Mostrar qué? El producto que venden. La utilidad. ¿Sí? De eso se muestra, ¿no? Y eso se muestra y se dan canapés y se da cafecito y la chorcha con las mujeres y ahí todo. Y les encanta a las señoras eso. ¿Por qué? Pues porque es el ambiente, ¿verdad? Del Tupperware y que mira qué bonito y que esto y que el otro. ¿A poco no? ¿Sí o no, señor? ¿Mande? Y hacen rifas también. Bueno, ya aquí ya la hermana ya nos está diciendo cómo se hace la demostración, ¿no? Ya. En fin, ¿sí o no? Ustedes saben, es algo común, ¿sí me explico? Una demostración de Tupperware, una demostración de ¿qué? De Royal Prestige, ¿no? También que te hablan y te has ganado un concurso y que de un chef y que te haga una comida y para que te vendan sartenes, o luego una demostración de ¿qué? De Mary Kay, ¿no? Para que ahí te ponen una crema, tu piel habla por ti, ¿no? Y cosas así, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Una demostración ¿de qué? ¿Para qué sirven? Pues para mostrar un producto. Esto es interesante, hermanos, porque lo que vamos a ver el día de hoy es una demostración. La demostración del Evangelio, y no quiero minorizar este punto, sobre todo el término demostración. No te quedes con la demostración de Tupperware, quédate con lo que está ocurriendo, por favor, en Samaria, en este Pentecostés que se está dando, y esto se da en el camino entre Jerusalén y Gaza. Algunos historiadores mencionan que en aquella época eran 80 kilómetros aproximadamente, una zona desértica totalmente. Gaza se utilizaba en aquel momento la Franja de Gaza. Yo creo que lo conocemos nosotros ahorita donde se encuentra la Franja de Gaza, pues por la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sigue siendo y sigue estando Gaza en donde está ahorita, esta Gaza de la que estamos hablando. Ahí va el etíope, iba en el carruaje. Un carruaje, quiero mencionar un poquito de historia antes de ir al esquema de mi sermón y luego leer el texto. Un carruaje solamente lo podían utilizar personas adineradas. Es como el día de hoy, miren, un BMW y andará caminando. ¿Sí me explico?
Una persona adinerada anda en un auto BMW, europeo, ¿no? Que no hacen ruido, no hacen nada, quién sabe si camine o no, pero ahí está encendido. Bueno, esos carros muy, como dicen, pipiris nice, ¿no? Y el otro, eso era el carruaje que vemos aquí. Bueno, pues no, pero en aquella época era algo grandioso. ¿Sí me explico? Vamos al texto bíblico, por favor. Vamos a leerlo. Ya te recité muchísimas cosas en mi ilustración, pero vamos a afirmar lo que estoy mencionando y dice en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó. ¿Quién fue el que se levantó? Felipe. Importante. Y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? A adorar. Volvía, dice, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto es Isaías 53, del versículo 7 al versículo 8. No sé si has leído Isaías 53, es un pasaje hermoso, hermoso, léelo. Algunos historiadores, algunos teólogos mencionan que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, y el pasaje de Isaías 53, decía el pastor John MacArthur, decía: si no tienes toda la Biblia pero tienes Isaías 53, es una bendición con este pasaje. Verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, al eunuco, dice, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, ¿qué dice? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué hacía Felipe? Anunciaba. ¿Qué anunciaba? El evangelio. ¿Cómo lo hizo en Samaria? La palabra anunciar tiene muchísimo que ver en el griego con demostrar. La palabra demostrar, como mi ilustración, tiene la siguiente connotación, el significado siguiente. Demostrar es hacer ver la verdad de algo mediante razonamientos o pruebas. Eso es. Por ejemplo, por eso puse el ejemplo de la demostración y se me venía a la mente, porque es una realidad. Te invitan a una demostración para demostrarte algo. Y cuando nosotros, lo que está haciendo Felipe, mis hermanos y hermanas, es demostrar, anunciar. ¿Qué está anunciando? El evangelio con su boca, hablando de el evangelio, hermanos. Este pasaje, familia, habla de la demostración del evangelio en la vida de Felipe para los demás. En este caso, primero fueron los samaritanos, ¿te acuerdas? Y luego vino Simón el mago, ¿te acuerdas? Que también se le anunció. Felipe se lo demostró. Aquí en este caso, el ángel, un ángel del Señor, le dice: ve por este camino. No dice cómo. Y me encanta Felipe, porque Felipe no reniega. ¡Oh, cómo hay hermanos tan renegones! No, hermano, deja de renegar.
te vas a hacer amargo, de veras amargo. Ay, está lloviendo, ay, está haciendo sol, ay, está haciendo sol. Hace frío, ay, hace frío. Hace calor, ay, hace calor. Traigo hambre, ay, yo tengo. No, agua caliente, ay, hay agua fría, ay, bueno. Te estás haciendo una persona amarga. Tira eso a la basura. No te sirve, no te sirve. Contentamiento, hermanos, una rara joya que solo los cristianos podemos tener, decía Thomas Watson. Dice lo siguiente, familia, el esquema de mi sermón son 2 puntos. La instrucción hacia Felipe del versículo 26 al 28, yo no veo a Felipe, y el punto 2 es la misión de Felipe del 29 al 40. Esto es importante, porque fíjate, aquí, en el primer punto de la instrucción hacia Felipe, un ángel del Señor habla a Felipe y le dice, levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Me encanta Felipe, porque ¿sabes qué hace Felipe? No le pregunta nada, me fascina. Felipe era un diácono de la iglesia. Era uno de los que habían elegido para servir las mesas, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 6. Era él. Felipe me fascina porque le dice, yo me imagino que soy Felipe, ¿no? Y el ángel, imagínate, ya un ángel se te presenta para empezar, ¿no? No sé cómo se le presentó, no dice, nuestra imaginación puede volar, y se le apareció un hombre así fornido y griego y rubio, ¿no? Y un ángel. No, eso no es un ángel, eso es lujuria. No sabes ni siquiera cómo es un ángel. Nadie ha visto un ángel. Hay un querubín, ¿cómo se llama? Como lo pintan ahí, un bebecito nalgoncito chapeadito, con alitas ahí, como que muy apenas. Hay un ángel. No, ese no es un ángel, hermano, ese es un querubín. No, hermano, esos no son querubines. ¿De dónde sacas eso? ¿Sabes cómo son los querubines? Lee tu Biblia, te lo dejo de tarea. No diga, hermana, en dónde viene. La tarea es que lo busquen. Porque luego, ay, sí, a ver, ¿dónde? Dígame el capítulo y el versículo. Ya, hermano, ya, rápido. No, búscalo en tu Biblia, hermano. Hasta para eso renegamos. Ay, ya me puso el tarea el pastor. Qué bárbaro, este hombre no aguanta. Ya me tiene sentado 1 hora y escuchándolo y todavía me da tarea. Fíjense muy bien, es muy importante. Felipe, ¿qué hace? Obedece al ángel y se va. Rapidísimo. Ok, me dice por aquí, por allá, yo me voy. Me lanzo. Y luego dice aquí, me encanta Lucas porque dice, y era desierto. ¿Tú has estado en un desierto alguna vez? Ala, yo sí. Es, de verdad, hermano, es feo. O sea, el desierto no hay nada. Está pesado estar en el desierto. Y va, Felipe va. Dices, bueno, hermano, Felipe estaba acostumbrado. Sí, claro que estaba acostumbrado, pero es difícil el desierto. Camina. Y fíjate lo que dice en el versículo 27. Él se levanta y va. Y sucedió que un etíope. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice? Eunuco. Dices, pues sí, pues qué chido, está bien. O sea, no, espérame. Etíope eunuco. Para Felipe este personaje no era cualquier persona. No estoy hablando porque fuera funcionario, no. Estoy hablando porque para los judíos, un etíope eunuco leyendo las escrituras no era común. ¿Por qué? Porque los eunucos no podían entrar al templo según la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que ningún eunuco, no voy a expresar cómo lo dice la ley, búscalo, te lo dejo de tarea. Ahí sí te voy a decir el libro, Deuteronomio. Ahí tú te avientas un clavado en Deuteronomio. Pero dice ahí que los eunucos no podían entrar en el templo. Es muy interesante. ¿Qué es un eunuco? Porque luego, ay Dios mío, cómo he escuchado tantas aberraciones. Un eunuco era un homosexual. No, no era un homosexual. No era un homosexual, ni traía arcoíris, y no, nada de eso. Un eunuco no era homosexual, punto. Un eunuco era un hombre esterilizado. Mis hermanos, no voy a entrar en más detalles porque hay niños presentes. Pero yo creo que se comprende.
Un eunuco era una persona estéril, esterilizado, no de nacimiento, sino estéril. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque él era encargado de estar en el harem y de cuidar a las mujeres del rey. En este caso no era un rey, era una reina. Pero ¿tú por qué crees que lo esterilizaban al hombre? Pues por obvia razón, ¿verdad? O sea, iba a estar en el harem con puras mujeres, imagínate si no estuviera estéril. Entonces lo esterilizaban para eso, número uno. Número dos, no falta por ahí uno, ay, es que ya ves, pues se hizo homosexual. No, hermanos, nada que ver, no te vayas por ese camino, eso no es cierto. Y era etíope, para empezar. Cuando va caminando Felipe, me imagino a Felipe, que era judío, aunque era de descendencia griega, pero él era judío, ya expliqué esto, era un judío helenista, algunos mencionan esto, pero era judío, iba caminando y voltea y ve al etíope. ¿Y qué hace Felipe? Se acerca a él. Hermanos, ¿tú sabías que los eunucos, y esto es a manera de historia, los eunucos en las sinagogas no podían entrar? Es más, ellos tenían un lugar reservado allá en la orilla de la sinagoga, casi afuera, porque era eunuco. Porque la ley decía que no podía estar presente ese hombre delante del templo, delante de la ley, delante de nada. Y él estaba leyendo la ley, los profetas. Uno de los profetas, y era Isaías, traía un rollo. Los rollos, no cualquiera traía un rollo, un pergamino, no cualquiera. Costaban muchísimo dinero traer un pergamino en este momento. No es como ahora que tenemos un montón de Biblias y traducciones por todos lados, incluso en el smartphone, ¿no? O sea, y de muchas, en este momento no era común. Él era un funcionario, tenía la posibilidad económica y tenía un rollo del profeta Isaías. Era el rollo más valorado por los judíos. El libro de Isaías, hermanos. Fascinante ese libro, léelo, te lo dejo de tarea. Y es maravilloso porque él va leyendo un texto de Isaías 53. Cuando Felipe va y ve al eunuco, que era un etíope, la palabra etíope significa hombre de piel negra. Imagínate todo eso, en contra. Pero este hombre venía bajando de Jerusalén porque había ido, ¿a qué? A adorar. Este hombre era un hombre piadoso. Te voy a decir algo, no era alguien que se había convertido al judaísmo porque no podía, por más dinero que tuviese. ¿Por qué? Porque era eunuco. ¿Sí me explico? No se había convertido al judaísmo porque sí se podían convertir al judaísmo, pero una persona no judía se podía convertir al judaísmo a través de una ceremonia que se realizaba, pero él no podía por ser eunuco. Y llega Felipe y me encanta. Fíjate lo que dice Felipe en el versículo 28. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe. Felipe no lo hizo solo, porque ellos estaban aprendiendo. Ya habían visto este Pentecostés en Samaria. Y obviamente les causó una impresión tremenda. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué a los samaritanos también? Imagínate eso. Un judío de cepa. O sea, llegan Pedro, Juan, imponen sus manos, el Señor confirma, se derrama el Espíritu en Samaria. Felipe está viendo todo esto. Y luego va y el Espíritu le dice a un etíope, eunuco, háblale. Oye, a un despreciado por la ley, por la religiosidad de la época, y habla con él. ¡Wow! Enternece tanto mi corazón esto. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque yo me veo en este hombre etíope. No como eunuco, No, para nada, no. Me veo como este hombre despreciado ante una sociedad religiosa. Me encanta. Porque el Espíritu le dice, ve con él. Me fascina. Como el Espíritu Santo, sin darte cuenta, le dijo a una persona que fuera contigo y te predicara a ti. ¡Wow!
Fascinante, ¿a poco no? El Espíritu sigue haciendo las cosas hasta el día de hoy para su gloria, para su pueblo. Este eunuco no sabía qué le iba a testificar Felipe. Llega Felipe y me encanta Felipe porque él le va a demostrar, hermanos, el mensaje que destrozó la vida de Felipe, en el buen sentido de la palabra, porque el Evangelio viene a trastornar y transformar la vida del ser humano, porque te da vida el Señor y transforma tu vida por completo. Checa lo que ocurre y fíjate lo que le dice el Espíritu a Felipe en el verso 29, acércate y júntate a ese carro. Felipe me encanta porque en ningún momento reniega. ¿Te acuerdas cuando Pedro más adelante se le aparece un lienzo? Muchas bestias llegan, se ven mostradas ahí y le dice, escucha una voz y le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, sí, ¿cómo? No. Y Felipe dice, me encanta porque Felipe dice, va, voy y yo hago, ¿no? Me fascina el arrojo de este hombre. No hay cuestionamientos ante la voluntad de Dios para nada. Me encanta que si el Espíritu le hubiera dicho, tírate aquí, me voy. O sea, me fascina Felipe. ¿Sí me explico? Ve y háblale a este etíope eunuco, este hombre de piel negra que va de la reina Candace de Etiopía. Ve, por favor. Por cierto, Candace era un título como el César, que se les daba a las reinas madres. Eso es el tecnicismo, el concepto, perdón, de Candace. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque Felipe va y lo hace. Checa lo que está pasando. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Felipe escuchó lo que estaba leyendo. ¿Quién? El eunuco. ¿Y qué estaba leyendo? Isaías 53, hermano. Cuando leo ese texto lloro. Mira, me dan ganas de llorar, nomás estoy recordando y me dan ganas de llorar. Quiero que vayamos a Isaías 53, por favor. En este texto secundario. Está en el Antiguo Testamento. Es el profeta mayor, es uno de los profetas mayores. Isaías 53. Vamos a leerlo desde el principio, para que veas el entorno del texto. ¿Listo? Fíjense lo que dice Isaías 53. Es uno de mis textos favoritos. Tú vas a saber de quién está hablando Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, esto es lo que está leyendo el eunuco, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado ¿de qué? De muchos, y orado por sus transgresores. ¿De quién está hablando? ¡Wow! Este texto lo iba leyendo ¿quién? El eunuco. Y cuando va leyendo, él ya iba en Isaías versículo 7. Pero Felipe estaba escuchando más. Él ya estaba escuchando lo que iba leyendo. Él iba leyendo Isaías 53, el eunuco, en el pergamino. Iba escuchando Felipe y me encanta su pregunta. Hey, ¿entiendes lo que lees? Y fíjate la respuesta del eunuco. Vamos a regresar a Hechos. Dice, en el versículo 30, dice, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, y ya leímos, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34. Y yo aquí no tengo nada más que hacer. ¿Por qué? Les quiero mencionar lo siguiente. Yo ya tengo la hermenéutica y la interpretación de Felipe, de lo que significa este texto. Así es que yo solamente se los presento, la interpretación de Felipe. Felipe interpretó este texto, ¿de qué forma? Anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer Isaías 53, ¿y sabes de quién viene esa interpretación? De Felipe. ¿Sí me explico? Yo no tengo nada que agregarle a Felipe. ¿Quién crees que sabía más de las Escrituras? ¿Felipe o yo? ¿Mande? ¡Felipe! ¡Claro que Felipe! Pues yo me apego a lo que dice Felipe, ¿sí me explico? Si Felipe lo interpreta así, que era Jesús, yo me apego a lo que dice Felipe, que era Jesús. Y esa es la interpretación exacta. Esto yo no lo puedo sacar de su contexto general. ¿Sí me explico? Porque yo ya estuviera teniendo una problemática de exégesis, de interpretación bíblica. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Ahora, checa lo que dice en el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego, fíjate el eunuco, lo que está pasando en el corazón de él. Este hombre había nacido de nuevo ahí. ¿Sabes por qué? Porque una persona nacida de nuevo ama al Señor, quiere más de Él. Imagínate esto. Felipe le está haciendo preguntas y yo me imagino al eunuco, a ver, espérame, ya dime, por favor, ya dime. ¿Alguien te ha regalado alguna vez? ¿Alguien te ha dado un regalo alguna vez? Y sabes, fíjate, y sabes entre ti lo que es, pero no lo quieres decir. O sea, algo que alguien, mira, te voy a decir cómo. Tú dices, ay, a mí me encantaría, voy a ponerme un libro, así, tal, y de repente te escuchan, ¿verdad? Tú te escuchan, ¿no? Pues tú lo conversas, y de repente una de las personas que estaba ahí llega con un regalo, y, ay, qué padre, y tú dices, se me hace que ha de ser el libro. Ay, ¿no te ha pasado eso alguna vez? Dices, se me hace que y lo abres y no es el libro. Ay, pero lo abres, qué decepción. Ay, bueno, gracias. No, pero lo abres y es el libro. ¿Te ha pasado eso, no? Y yo me imagino al eunuco así. O sea, Felipe, oye, a ver, leyendo, ¿no? Y Felipe caminando al lado, escuchando, y dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Te ruego, por favor. Y me imagino a Felipe, te ruego, por favor, que subas y me lo expliques. Por favor.
Y dice ahí, por favor. Cuando dice la Biblia, te lo ruego, está hablando de por favor. Es esa expresión que nosotros hacemos. Te lo suplico. Por favor. Háblame de eso. ¡Wow! Y Felipe se sube y dice, es que estoy leyendo esto. Y le dice Felipe, le dice el eunuco, ¿de quién habla? ¿De quién? Dímelo, por favor. Y me encanta, porque este eunuco está viendo la luz del evangelio en su vida, hermanos. Despreciado por mucha élite religiosa, tal vez, y supongo, codeándose con muchísimas personas muy estrafalarias, de mucho poder religioso, y le decían, tú no, eunuco, tú no, porque eres un eunuco, pero aún no nos interesa tu dinero, eres un eunuco. Y Felipe, un diácono, una persona que se le apareció en el camino y le iba explicando las escrituras, le dice, dime, ese eunuco, hermanos, Dios le estaba dando la identidad de hijo y él ni siquiera sabía lo que le estaba pasando. Y Felipe no pierde el tiempo y le demuestra el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y esto es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, muchas personas oraron por ti para que tú estuvieras ahorita amando a quien amas con toda tu vida. No te imaginas cuántas. Y tomo cita de un hermano, un colega mío misionero. Dice, hermano, cuando lleguemos a la gloria nos vamos a dar cuenta de cuántas personas estuvieron orando por nosotros y ni siquiera supimos que doblaban sus rodillas por nosotros. Y muchas de esas personas las despreciamos. Hermano, la identidad que te ha dado el Señor Jesucristo es la misma identidad que al eunuco se le ha brindado, solo por gracia, solo por gracia. Como decía Pablo, de lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a lo sabio del mundo, para lo que no es que sea. ¡Wow! Y cuando yo leo ese pasaje de Pablo en Primera de Corintios, yo levanto mi mano siempre. Oh Señor, aquí estoy. Yo soy de esos despreciados. Gracias, Señor, porque en ti, mi Cristo, en ti yo soy hijo. Yo ahora soy hijo y antes no, antes era bastardo. Lo dice Hebreos. Continúo con este pasaje que me encanta, porque checa lo que dice. Felipe le dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde Isaías 53, lo que leímos, hasta que dice, le anunció ¿el qué? El evangelio de Jesús. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 1. Y te quiero mencionar lo siguiente. El evangelio de Jesús, hay muchas personas que ni siquiera lo conocen y que se hacen llamar cristianos. El resumen y la síntesis del evangelio es que Jesús vino al mundo y murió por los pecados de los suyos. Estuvo en la tumba y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso le anunció Felipe. Le dijo de quién hablaba Isaías 53. El Cordero sufriente, el Hijo de Dios, el que vendría al salvar a los suyos, el que daría su vida por los suyos. Y le anunció que estuvo en la tumba y que se levantó de entre los muertos y que no hubo. Ahorita lo cantábamos, hermanos. Ese canto me encanta porque Él venció a la muerte. ¿Cómo me hubiera encantado haber sido uno de los soldados romanos? Para darme cuenta, imagínate cómo fue la explosión, qué fue lo que pasó, cómo se quebró la piedra, haber estado ahí. Impresionante. Jesús venció a la muerte
Eso le anunció Felipe al eunuco. Y checa lo que dice en el versículo 35, más adelante en el 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. Yo digo, pero ¿cómo sabía el eunuco que hay que bautizarse? ¿Quién crees que le explicó las cosas? Felipe, me encanta Felipe. Y dice Felipe, le platica todo y mira, hermano, te quieres bautizar y hay que bautizarnos. Mira, y le empieza a explicar las cosas. Y el eunuco van caminando y ve, aquí hay agua. Y checa lo que dice, el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea qué? Fíjate la pregunta del eunuco. ¿Cuántas veces le habían negado? Su pregunta lo dice todo. ¿Cuántas veces le habían negado su entrada al sistema religioso judío? ¿Cuántas veces? ¿Qué impide? O sea, dímelo, yo lo quiero cumplir. ¿Qué tengo que hacer? Dímelo. Y Felipe dice, si crees con todo tu corazón. Fíjate, dice en el verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo Felipe, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué dice? Su camino. Y me encanta porque Felipe no es como que, caray, ¿y ahora qué pasó? Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio. Felipe no tenía quien lo parara. Nos enfocamos en Pablo y nos enfocamos, hermanos, de verdad, mira, un diácono, a donde iba y donde lo ponían, ¿sabes qué hacía? Hablaba de qué. Yo conozco hermanos así. Ahorita orábamos, Señor, por favor, aviva nuestro primer amor. ¿Te acuerdas? Y te lo oraba mi hermano Carlos. Y hermanos, yo conozco personas que le hablan a todo el mundo del evangelio. ¿Conoces de esas personas? Yo conozco de esas personas. A todos. Nadie los para. Bueno, es que ellos tienen, y nos escudamos, ¿sabes? ¿Un qué? Un llamado. Es que tienen un don. Es que tienen conocimiento. ¿Sabes qué hacía Felipe? Les predicaba el evangelio. A todos. ¿No te sabes el evangelio? Jesús murió por los pecados de los suyos. Estuvo en la tumba y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Lo crees? Así nada más dile, ¿lo crees? Eso hacía Felipe. Eso hacía. Dime qué de complicado tiene eso. ¿Sabes qué de complicado tiene? Tu vergüenza. Tu vergüenza. ¿Has escuchado el término sinvergüenza? Hermano, tu vergüenza te invade tanto y el temor al ser humano te invade tanto que te da miedo hablar de Cristo delante de los demás, cuando Él no se arrepiente de llamarse Padre tuyo. ¡Wow! Hermano, ¿tú crees que Jesús se arrepiente de llamarse, de haber muerto por los suyos? ¿De haber dado su vida por ti? ¡Claro que no! Y su descendencia, ¿quién la parará? Lo dice el profeta, palabras más, palabras menos. ¡Nadie! Hermano, ¿por qué nos refugiamos en nuestra vergüenza? Felipe era Felipe, nuestro hermano Felipe. Hermano, hablemos de Cristo, que no se nos caiga de la boca. Declaremos de Él con nuestras palabras. Hablemos el evangelio. Gente 24/7 se muere sin Cristo y se están yendo al infierno.
Y nos escudamos en nuestra teología calvinista diciendo, no, es que Dios sabe quiénes son salvos. Claro que sabe, pero es tu obligación y mi obligación predicar a Cristo y a este crucificado. Porque tú y yo no sabemos quiénes son salvos, pero Él sí. Y no nos podemos escudar en esa doctrina. Tenemos que salir y testificar de Él siempre. Utilizar todo lo que tenemos. Si tenemos los medios, si tenemos las redes, si tenemos lo que tengamos, testifiquemos de Cristo. Que Cristo no se nos quite de la boca, de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Te acuerdas de la demostración Tupperware con la que inicié? Demuestra el Evangelio en tu vida. De veras. Demuestra el Evangelio en tu vida a todas las personas que te rodean. Y deja tu vergüenza en el Calvario, porque por ese pecado también murió Cristo. No te escudes en ello, no te escudes en tu teología, no te escudes en tu conocimiento, no, escudémonos en la cruz, porque Él lo hizo por ti y por mí. Es que el Señor conoce mis límites, sabe sí, hermano, como conoce los míos, claro que sí, Él lo sabe. Pero no te cuesta nada, hermano, decirle a alguien, predicarle a alguien cuando hay oportunidad, y que tu oración todos los días sea, dame la oportunidad de hablarle a alguien de ti, hoy. Ora eso, oremos eso. Demostremos el Evangelio. Felipe sigue demostrando el Evangelio y lo sigue haciendo. Es el relato bíblico. Un eunuco aceptado por gracia, redimido por Cristo, escuchó el Evangelio y fue salvo. Yo me voy a encontrar, y a Felipe también. Hermanos, demostremos a Cristo. Mi conclusión es la siguiente. Aquí vemos un hombre llamado Felipe demostrando a Cristo por medio de las Escrituras y más. Porque yo me imagino a Felipe que no solamente hablaba de las Escrituras, sino tenía una vida que demostraba el Evangelio. En el centro de la persecución, hermanos, y la opresión, Felipe no se enfoca ni en la persecución, ni en quién lo está siguiendo, ni en dónde, no. ¿Sabes en qué se enfoca Felipe? En Cristo, en el Evangelio y en hablar de Él. Felipe es un ejemplo de aprovechar todas las circunstancias que están a nuestro alrededor para demostrar a Cristo. Aquí vemos lo siguiente. El Evangelio trae consecuencias a las vidas de los hijos de Dios. ¿Sí o no? Destruye nuestras vidas inmundas para hacernos una vida santa, perfecta, en Cristo, para Él y por Él. Eso hace el Evangelio, como le pasó al eunuco. ¿Sabes? La historia extrabíblica, ¿sabes qué dice de este etíope? Que él se fue y empezó a hablarles de Cristo a los suyos. La tradición menciona que gracias a ese eunuco muchos creyeron en el Evangelio, y cuando llegaron el Evangelio a Etiopía ya conocían muchísimos de Jesús. ¿Y sabes por qué? Por el eunuco. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el orden de tus prioridades? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque nosotros demostramos todo lo que nosotros somos o aparentamos ser, menos demostramos el Evangelio en nuestras vidas. Te lo dejo de reflexión. Número 1. Y número 2, como conclusión, en medio de la cotidianidad de la vida, en el sufrimiento, en la alegría, en el desánimo, en la enfermedad, en el trabajo, en la maternidad, en tu paternidad, en todo, en toda tu vida, demuestra a Cristo siempre. Siempre. Demuestra a Cristo siempre. Con tu palabra, con tus palabras, con lo que tienes,
con quien eres. Con todo, demostremos a Cristo y hablemos de Él. Vamos a orar. Señor, te agradecemos muchísimo. Gracias por el testimonio de nuestro hermano Felipe a través de Hechos de los Apóstoles. Gracias por el testimonio del eunuco, de nuestro hermano. El día de hoy queremos suplicarte con toda nuestra alma. Antes que nada, Señor, queremos que arrepentirnos. Me arrepiento, Señor, el egoísmo, de no demostrarte cuando he tenido oportunidad, Señor. Porque cuando te demostremos, traerá avivamiento y el primer amor crecerá en nosotros, Señor. Porque cuando testifiquemos de ti, mi Dios, en toda nuestra vida y con todo lo que somos, se avivará nuestro corazón. Avívanos, por favor, Espíritu Santo, y ayúdanos y perdónanos, porque nos ha dado vergüenza hablar de ti y testificar de ti, Señor, en más de una ocasión. Perdóname, Señor. Y yo sé que hay hermanos que se están arrepintiendo en esta tarde y te ruego que escuches nuestras oraciones, Señor. Como iglesia local te pedimos perdón, porque tú no te avergüenzas de llamarte Padre de nosotros, mi Dios. Y nosotros con tanta deliberalidad nos avergonzamos de llamarnos hijos tuyos, mi Dios. Tal vez no con nuestra boca, pero sí con nuestras acciones y con nuestras vidas. Incluso delante de nuestros hijos y de nuestras familias. Perdónanos. Queremos solicitarte que avives nuestro corazón y que nos ayudes a testificar cada vez más de ti, hablando y viviendo para ti. Gracias por la vida de Felipe. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, por favor, Señor, a usar todos los recursos que tenemos, económicos, físicos, espirituales, todo lo que tenemos a nuestro alcance para declarar que somos tus hijos, para declarar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gloria de Dios. Por favor, Señor, te lo pedimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar un último canto. Vamos a ponernos de pie, por favor.